Soledad Maura, hola, Hola, bienvenida a Cartografías. gracias. Qué bien tenerte aquí porque sé que tienes un vínculo muy fuerte con el mundo epistolar y voy Sí. a empezar precisamente por este vínculo. ¿De dónde nace tu relación con las cartas? ¿Te gusta enviar cartas, recibirlas? ¿Cómo es todo esto en tu familia? No sé si se conservan correspondencias interesantes para contar. Pues sí, creo que se conservan y que siempre lo hemos valorado mucho. O sea, el tener una carta o un manuscrito, cualquier cosa textual, sobre todo carta que te da esa vida con su yo, con esa primera persona, es algo que siempre he valorado mucho y en mi casa se han conservado y creo que tengo sí o sea, esa curiosidad y afán desde pequeña por descubrir alguna carta, algo del pasado, diarios también. Así que, bueno, suena como muy cotilla, ¿no? Pero en realidad es una forma de descubrir la historia y de conectar con ella de una forma muy personal. Cuando pienso cómo hemos estudiado la historia, fechas, batallas, nombres de reyes, en fin, en los libros de texto, creo que hay tantos temas que hubiéramos aprendido mucho mejor y que jamás se nos hubieran olvidado si el acercamiento hubiera sido con cartas. Y yo, de hecho, en mis clases, en los cursos que doy, siempre intento incorporar las cartas cuando es posible. Ujú. Lo acabas de comentar, tiene relación profesional y académica con Estados Unidos, Sí, con el William College sí, y estudiaste en la Universidad de Nueva York. sí, Ellos allí en Estados Unidos, al menos por nuestra experiencia, cuidan muchísimo el tema de las cartas. Hay unos archivos espectaculares sí. y me parece que también las acercan muy bien al público, a la gente. Sí, totalmente. Creo que en Estados Unidos y en Inglaterra también. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, en la Universidad de Oxford hay un centro que se llama el Centro de la Escritura de la Vida. Y entonces ahí se reúnen montones de escritores, biógrafos, personas que han escrito sus propias memorias, gente que ha hecho ediciones de correspondencia y vemos cómo la vida se cuenta a través de las cartas. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra es una fuente de conocimiento que se aprecia muchísimo. Y creo que en España últimamente, o sea, que se está valorando más, pero las cartas, como creo que tú sabes muy bien, porque ya sé que te especializas en esto también, las cartas son muy vulnerables, así que es muy difícil, es raro, es excepcional que lleguen a sobrevivir de una generación a otra, porque se pueden quemar, ¿no? O sea, son objetos muy frágiles, se pueden quemar, pueden Perder ser en una mudanza, una sí. mudanza, una inundación, puede haber la persona que dice esto no vale nada y que lo tira a la basura, puede haber la persona descendiente que quiera censurar y que no quiera que las cartas sobrevivan. O sea que siempre que recibimos unas cartas es como un milagro que nos viene de un naufragio, ¿no? Porque lo más probable es se, que no lleguen a la siguiente generación. Entonces son siempre como un pequeño milagro Ujú. para mí. Estás especializada en la obra de Flaubert, Sí. cuya correspondencia está considerada una de las más importantes del siglo XIX. Sí, ¿Nos puedes adelantar qué hay en esa correspondencia? sí. No hemos hecho nunca un especial, pero a lo mejor lo planteamos. Pues sería fantástico porque, y ahí, bueno, tenemos que hablar no hemos hablado de los franceses, pero que también valoran mucho las cartas y las memorias. La correspondencia de Flaubert a mí me cambió la vida porque yo quería hacer una tesis doctoral sobre la influencia de Cervantes en Flaubert. Buscaba director de tesis y unos especializados en Cervantes me decían, pero si Cervantes ya lo tiene todo, ¿por qué tienes que mezclarle con Flaubert? Los especializados en literatura francesa me decían, Flaubert es Flaubert, no le debe nada a nadie. Y entonces yo, muy desanimada, pero seguía buscando,
me volqué a leer su correspondencia, que es, vamos, estuve 10 años con la tesis doctoral, también por otras razones, pero es que es una correspondencia muy amplia, y su obra también, y la de Cervantes también. Y entonces en su correspondencia encontré toda la información que necesitaba para justificar esa influencia que me había parecido percibir, sobre todo la influencia de Don Quijote en la novela Madame Bovary, que son dos protagonistas que viven en provincias y que se dedican a leer la literatura popular de sus épocas y que se desquician de tanta lectura. Y entonces yo había visto ese paralelo, y luego en la correspondencia de Flaubert, pues Flaubert desde el más allá me lo contaba. He estado obsesionado con Don Quijote desde que tengo 4 años. El primer libro que tuve, la primera edición, fue un Don Quijote para colorear. Luego ya he ido leyendo todas las ediciones que han sacado, las nuevas traducciones al francés, porque no leía en español. Y bueno, y cuando se sentó a escribir Madame Bovary, decía en una carta a Louise Colette: me he sentado con Don Quijote para que me ayude a escribir este libro. Entonces, bueno, para mí fue una mina de oro su correspondencia. Y sé que el tema de la correspondencia te ha ido acompañando en toda tu vida profesional. Sí. Eres autora de biografías como la de Constancia de la Mora y de Jorge Semprún. Pero voy a ir ya al libro que acabas de publicar, que es Os escribo a todos, que es una ficción, pero tengo entendido que la idea de este libro sale por un tema relacionado con cartas y también relacionado con la ausencia de cartas. Sí, es exactamente. O sea que es las cartas y la ausencia de las cartas. Bueno, como decía antes, es muy raro que lleguen a sobrevivir un siglo o un par de siglos las cartas. En este caso, tuve la suerte de dar con este tema, María Manuela Kirkpatrick, que era alguien que yo no conocía para nada, nunca había oído hablar de ella. Y lo que oía me parecía muy interesante, que había sido la madre de Eugenia de Montijo, de la duquesa de Alba, doña María Manuela, como dice la copla, una copla que es muy bonita, ¿no? Que seguro que conoces. Pero aparte de la copla no había nada sobre ella, y entonces me fui a hacer investigación al archivo de Liria, porque como Paca de Alba había dejado, bueno, sus descendientes, los descendientes de María Manuela y de Paca de Alba siguen hoy en España, ¿no? Y están algunos en el Palacio de Liria, y ese archivo tiene todo muy bien preservado, súper organizado, y entonces llegué para buscar cartas escritas por ella. Lo que encontré allí fue montones de cartas muy bien preservadas y publicadas por uno de los duques de Alba, o sea que ediciones encuadernadas de la correspondencia familiar, que se centraba en las cartas de Eugenia de Montijo. Y entonces había muchísimas cartas de Eugenia de Montijo a su madre. Había muchísimas cartas, 2 tomos casi, estamos hablando a nivel correspondencia de Flaubert, del escritor Próspero Mérimée a María Manuela Kirkpatrick, a la protagonista de mi libro. 2 tomos inmensos que estuve investigando en el archivo de Liria, y que ahora ya los tengo yo en casa porque no me pude resistir a Iberlibro y a comprar esa correspondencia. Pero no había ninguna carta de María Manuela a su hija ni a Mérimée. Y entonces, como yo me había planteado escribir una biografía, dije: aquí tengo un obstáculo, o sea, no sé si puedo seguir con este tema. Fue cuando me abría la idea de hacer una novela histórica y hacer yo la voz de María Manuela Kirkpatrick en las cartas. Y entonces hay una ausencia de cartas, pues también me ha cambiado la vida, me ha impactado, pero en este caso me ha dado una oportunidad a escribir una novela histórica y a hacer de María Manuela Kirkpatrick. Tenía muchas pistas porque tenía todas las cartas a ella, ¿no? O sea que había como una cronología y un entorno, pero no tenía nada en su voz. Entonces he tenido que crear su voz, que al principio me daba un poco de no sé, me daba un poco no sé, dudé un poco, pero una vez que me lancé ya era, o sea, era como si fuera ella.
Ujú. ¿Y qué nos puedes contar de la vida de María Manuela? Porque, bueno, algunos medios han puesto el titular de que si naciera hoy sería una influencer. Así Sí, que, ¿qué importancia tuvo en esa época? Y no sé si nos puedes dar sí. unos cuantos detalles de su vida para que nos hagamos idea de lo que hay en este libro. Bueno, pues ella tuvo mucho impacto, mucha influencia en su época. Y creo que hay, o sea, hay una versión que quizás sea la más fácil, ¿no? De digerir, que es decir, bueno, esta mujer que fue una gran anfitriona, una salonière, ¿no? Con mucha experiencia de los salones de París, de Londres, en fin, que trajo a Madrid un poco lo que es la vida social esa del siglo XIX. Su casa estaba abierta a todo el mundo, venía de una familia de diplomáticos, de una familia de padre escocés, de madre belga, medio española, o sea que era una persona muy internacional, que estaba a gusto en cualquier sitio, ¿no? Y con cualquier, que abría su casa a todo el mundo. Y que le gustaba hacer cosas nuevas y que su casa fuese un lugar novedoso, divertido, y que sus hijas fueran exquisitas, ¿no? En todos los sentidos y con una educación también privilegiada. Creo que la versión más superficial o un poco estereotipo sería verlas como personas bueno, que se dedicaban a pensar en la moda y que me pongo mañana y que esta fiesta cómo la vamos a ambientar, pero hay que ver que eran personas de muchísima cultura. O sea, las tres eran totalmente trilingües, francés, español, inglés. Las tres eran cultísimas, muy leídas. Entre las cosas que hacían en estas fiestas eran obras de teatro en varias lenguas, conciertos. La música era muy importante para ellas también, y luego pues que eran personas de carne y hueso, ¿no? O sea, esto es algo que con la distancia, y supongo que también con las redes de hoy, que a veces vemos a las personas como una imagen plana, ¿no? Vemos una imagen superficial. En realidad no sabemos cómo es la vida de esas personas, ¿no? Entonces, la historia de María Manuela, que casa a una hija con Eugenia de Montijo, la otra con el duque de Alba, que tiene esa fama de casamentera, de ser ambiciosa, con lo cual se ve todavía a veces como algo muy negativo para una mujer, ¿no? ¿Qué habrá hecho para conseguir lo que quería? Todo como insinuaciones. Eso está a la orden del día, vamos, no hemos cambiado. Yo rechazo esa imagen, y entonces he querido entrar en la vida, en el punto de vista de una mujer muy culta que se queda viuda joven, que tiene que casar a sus dos hijas, no porque sea ambiciosa o trepa o lo que sea, estas palabras que siempre se aplican A las cuando hay mujeres. envidia con las mujeres, sino porque había dos opciones en esa época: o te casabas o te metías a monja, o quizás, si tu familia tenía mucho dinero, acompañabas a tu madre a balnearios para el resto de la vida. Y creo que entre esas tres opciones, estas dos hijas que tuvo, que eran tan dinámicas, tan, vamos, llenas de energía, llenas de cultura, con ganas de vivir, pues creo que la opción de casarse era la que más posibilidades daba, ¿no? Aunque Eugenia era dramática y tardó en casarse y dijo muchas veces, pues si no, como este no me quiere, me meto a monja. Pero creo que aunque también era una persona espiritual y creyente, no hubiera sido la mejor opción para ella. Qué bueno, pues todo eso está en una parte del libro porque combinas esta historia de esta mujer con otra historia en paralelo. Sí. De una investigadora que se encuentra Sí. un tesoro y con la que muchos nos podemos sentir Sí. identificados, y que está un poco ambientada en el presente, ¿no? Sí. ¿Por qué querías hacer esta relación y este viaje en el tiempo entre dos mujeres? Pues mira, en parte te puedo decir que no sé por qué. Y eso es, yo a veces he oído a escritores o a gente decir, pues esto no lo escogí yo,
sino que este tema me escogió a mí y siempre me ha parecido una tontería, pero con este libro me ha pasado un poco eso. O sea Ajá. que yo tenía la historia que quería contar de María Manuela con las cartas reales, o sea que esto es ficción mezclado, mis cartas inventadas de María Manuela a sus descendientes mezclado con las cartas reales, y entonces pensé qué bonito si una escritora de nuestra época, de mi generación o más joven, que está en un momento un poco bajo de su vida, o sea, ya abriendo todo como a esa vida de carne y hueso de las mujeres, ¿no? O sea, alejándonos de estereotipos, de cuentos de hadas. Tengo una investigadora que acaba de fallecer su padre, que está depre, que quiere reconectar con las raíces de su madre, que nació nada más, que murió, perdona, nada más nacer esta chica, que es hija única, que con la depre que tiene después del fallecimiento del padre, el novio no la entiende y la deja por otra más joven. Y entonces que está en un momento muy solitario de su vida, y ella se cruza con el tema de las cartas de María Manuela, pero en la ficción las cartas existen. Entonces ella las encuentra en el archivo de su padre, haciendo limpieza después de su fallecimiento, y dice, esto es interesante, aquí hay algo, esto me llevaría a Madrid, que es de donde era mi madre, y quizás yo estoy libre, no tengo ataduras, puedo conectar con este tema, y le trae a Madrid, al Palacio de Liria, a investigar, y justo en la época de Filomena. Y entonces, pues es una época, vamos, un momento como actual, una persona más joven que nos lleva un poco de la mano, nos hace un poco de puente al siglo XIX. Desde luego es un viaje. Hay varios temas que surgen durante todo el libro y me parece que dos de los más importantes, uno tiene que ver con el tema de la memoria femenina, Sí. Y otro el de las relaciones familiares, con especial importancia de las mujeres dentro de las familias. Sí. Y dices, en un momento determinado, recoges una frase que dice algo así de las mujeres no tenemos pasado, Sí. no porque no lo tengamos, sino Sí. porque algunos lo han borrado o no han querido difundirlo, ¿no? Sí. Es una frase originalmente de la escritora inglesa Virginia Woolf, y dice, no tenemos pasado porque no tenemos historia, ¿no? Y no se sabe, vamos, no sé si tú me puedes decir o si yo te puedo decir ahora mismo el nombre y apellidos de tu bisabuela, de tu tatarabuela, de la mía. No sé si podemos, ¿no? Son cosas, yo de verdad que, o sea, pediría a cualquier persona que escuche este programa que indague en un personaje femenino de su familia, un personaje sobre el que no sepa nada, y estoy segura que se va a topar con algo interesante. O sea que si tiene el tiempo, si tiene el interés, que lo haga. Venga, me parece un reto precioso. Arranque y al principio piense, pero si no queda nada de eso, no hay nada, ponte a buscar por internet, ponte a buscar por donde puedas. Pregunta a las personas que sigan vivas, porque también cuando no hay cartas muchas veces hay una transmisión oral de la historia, y entonces que puede ser más o menos exacta o puede ser imprecisa, pero es lo que hay, ¿no? Y entonces eso también, la transmisión oral a falta de cartas me parece muy importante. Entonces hay que hablar con las abuelas, con las bisabuelas, con los abuelos, con los bisabuelos, y que te cuenten lo que se pueda. Hay que ver las fotos y porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Creo que es muy importante. Qué bueno. Y para terminar, porque Sí. creo que esta pregunta está muy relacionada con este libro y con tu carrera profesional y también con tu vida personal, ¿por qué es importante que sigamos escribiendo cartas, diarios y fragmentos de nuestras vidas? Mira, creo que es muy importante porque es lo que va a quedar. Esperemos, ¿no? Que en las mejores circunstancias es lo que va a quedar, y esto es algo que tanto la investigadora de este libro, el personaje que es la investigadora más joven, la que abre el libro, como la protagonista, María Manuela Kirkpatrick, que ya
sabe o teme que sus cartas pueden desaparecer y quiere escribir estas cartas a sus descendientes para dejar un testimonio y para ajustar alguna cuenta y para que tengan su voz. Las cartas preservan nuestras voces y cuando yo creo que el personaje está muy consciente de esto, que cuando su casa se haya derrumbado, cuando el amor ya no exista, cuando ella no exista, que las cartas van a estar aquí, van a existir y que van a llevar su voz hacia el futuro. Y eso me parece algo muy bonito y muy conmovedor. Uh-huh. Pues una maravilla escucharte, Soledad Maura, muchísimas gracias, felicidades gracias a ti, Laura, por este libro. Os escribo a todos, publicado con la editorial La Esfera de los Libros. 1.000.000 de gracias. Ojalá sea el primero de muchos y muchas gracias por sumarte a este programa. Gracias.